WhatsApp Paranormal. ¿Qué tal, guerreros de luz? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de pánico, de terror, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta de una situación terrorífica que vivió en la estación Garibaldi de la línea B del metro, del sistema de transporte colectivo metro, esto en la Ciudad de México, en donde él, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia y recuerden que esto es WhatsApp Paranormal. Y esta es la historia. ¿Qué tal? Sí, mira, voy a tratar de ser breve en esta historia que te envío, ya que es corta y esto que me sucedió, la verdad, me dejó traumado, me dejó muy estresado, ya que esto me sucedió en el año 2020. Te voy a ser honesto, yo sinceramente no creía en nada que mis ojos no pudieran ver. Siempre que veía videos en las redes sociales de paranormales o de hechizos, encantamientos, brujería, todo eso me daba risa y de hecho hasta me burlaba. Yo decía que solamente a la gente incrédula les podían pasar ese tipo de sucesos. Y la verdad, nunca creía yo en eso. Yo siempre decía que todo eso era actuado, que eran mentiras y cosas así. Nunca me imaginé que a mí me llegara a suceder algo paranormal, ya que esto que estoy a punto de contarte me dejó una gran secuela, puesto que hoy creo en ese tipo de cosas y eso ya lo miro con respeto, porque déjate cuento que en ese año 2020 yo trabajaba como chofer en una empresa abarrotera muy cerca de la central de abastos de Iztapalapa. Para esto yo tenía que tomar el transporte público ahí a la estación Iztacalco, ya cuando salía del trabajo. Ahí en Iztacalco pues tomaba el metro hacia Garibaldi y ahí transbordaba a la línea B que me llevaba hasta mi domicilio. Entonces, justamente en ese transborde de Garibaldi, ya llevaba yo días que sentía, no sé, algo raro, algo fuera de lo común, ya que siempre salía del trabajo muy tarde, entre las 10, 11, 12 de la noche llegaba yo a salir. Hubo ocasiones en las que agarraba yo el último metro que pasaba. Entonces, pues sí me daba un poco de miedo, pero no por lo paranormal, sino por la delincuencia que pues nos aqueja en estos últimos años. Entonces yo siempre me cuidaba de que no me fueran a asaltar o a hacerme daño los delincuentes. No sé si ese era mi miedo en el metro o qué era lo que pasaba realmente, pero siempre cuando llegaba ahí a Garibaldi que transbordaba, siempre sentía así como escalofrío, porque a esa hora que siempre llegaba ahí a la estación Garibaldi, ya éramos pocos los pasajeros que llegábamos ahí. Entonces, de hecho, eran contados. Y ya sabes, ¿no? A caminar el trayecto hacia el transborde, a la línea B, y pues de ahí hasta mi domicilio. Pero justamente en ese año 2020, un poquito antes de que llegara el 1 de noviembre, Día de Muertos, fue casi a finales de octubre, en donde se aproximaban esas fechas que aquí en México pues se celebra esos días, el 1 y 2, por el Día de Muertos. Pero volviendo al tema, ese día recuerdo que yo en días anteriores ya había visto a una señora que siempre la veía
hasta el final de donde llegaba el metro. Entonces, y me llamaba mucho la atención porque fueron justamente 3 ocasiones que la vi a esa señora. Entonces yo siempre decía, ¿esa señora qué hace ahí? ¿O por qué siempre está parada ahí? Y como te digo, de el metro bajábamos ya pocas gentes. Algunos sí la mirábamos, la observábamos y nos preguntábamos qué onda con esa señora, ¿no? Esa señora se veía rara, ya que siempre que la veíamos traía una especie así como de vestido, hábito, túnica negra. Se veía un poco así como despeinada. Daba mucho miedo a esa señora. Pero yo, por mi escepticismo que tenía, yo nunca pensé otra cosa. Yo siempre dije que a lo mejor era una persona indigente que andaba pues buscando algo para llevarse. Entonces sí me sacaba mucho de onda esa señora. Y un día, antes de que llegara el día 1 de noviembre, solamente le dije que si se le ofrecía algo, que a quién buscaba, que qué le pasaba. Y esa señora misma, quien traía una veladora encendida entre sus manos, me dijo con voz fuerte y con voz tétrica que me largara, que la dejara en paz, o que de lo contrario me iba a echar a sus muertos y que me iba yo a arrepentir. Entonces no entendí ni a qué se refería, pero sí me sacó más de onda y me dio un poco de miedo. No volví a insistirle y me retiré ese día. Pero en este día que te cuento, antes del Día de Muertos, la vi otra vez. Fue la 3ª ocasión que la vi. Pero en este caso ya no me la acerqué y me dio miedo. Y nada más escuché una risa horrible, macabra, siniestra, que hizo y provocó que se me erizara toda la piel. Y empecé a temblar de miedo por ver a esa señora y escuchar su risa que lanzó, que a todos los que bajamos del metro ese día nos llenó de terror. Y simplemente dije, otra vez ahí está la señora, que no se cansará de estar ahí viendo nada más que a quién molestar. Fue lo que dije. Pero wow, mi sorpresa fue que ese día ya no pasó un convoy del metro en la línea B, y esto me llenó mucho de miedo, puesto que ya no supe ni qué hacer. Lo único que opté fue por salir de ahí de la estación Garibaldi y de ahí tomar un taxi para que me llevara hasta mi casa. Pero lo que me dejó realmente impactado es de que esa señora, cuando yo salí de la estación Garibaldi del metro, esa señora se había quedado allá adentro, supuestamente. Y cuando salí, mi sorpresa fue de que la señora ya me estaba esperando ahí muy cerca de la estación, lo cual me dijo que por haberme metido con ella y por no haber hecho caso, que ahora me atuviera yo a las consecuencias. Y sinceramente lo único que hice fue caminar hasta que un taxi se me acercó y el chofer solito me dijo que si requería yo sus servicios. Yo, con miedo de que me fueran a asaltar, me fueran a hacer daño, y miedo por lo que me había dicho la señora esta, y que incluso de su veladora que traía en las manos me aventó cera, quemándome unas partes en mi mano. Entonces yo, ya con mucho miedo, le dije al taxista que sí, que cuánto me cobraba. Bueno, él me preguntó que hasta dónde iba. Yo le respondí que iba a Ecatepec. Y me acuerdo que ese día me dijo que me cobraba 350 pesos por llevarme hasta mi casa, pero seguro. Yo opté por decirle que sí, y me llevó a mi casa, pero en el trayecto pues ya empecé a sentirme mal, porque esas quemaduras que me provocó con la cera de su veladora que me había lanzado esa siniestra mujer, pues empezaron a arderme y me empecé a sentir un poco mal. Y el chofer del taxi se dio cuenta, lo notó o no sé, pero empezó a preguntarme que si me encontraba yo bien,
que él se había dado cuenta de lo que había pasado. Y yo le dije que me estaba empezando a sentir un poco mal. El chofer, apresurando su paso, me dijo que tuviera mucho cuidado, que porque a esa señora, que por cierto ya todo el mundo sabe que es una bruja de la Ciudad de México, que es muy peligrosa, y si alguien se mete con ella pueden suceder cosas fatales y horribles. Entonces yo le dije que yo no creía en eso, pero que pues ya la había visto en ocasiones hasta ese día que habíamos tenido el incidente. El chofer, apresurando su marcha, solamente me dijo que tuviera mucho cuidado y que me cuidara mucho. Total de que llegando a casa, pues ahí empezó mi tormento, porque después de esa noche empecé a sentirme mal, muy mal. Mi salud empezó a verse muy deteriorada, ya no iba yo a trabajar, empecé a tener miedo, empecé a adelgazarme, puesto que perdí el apetito, quería estar nada más acostado, dormido, y empecé a deteriorarme en pocas palabras. Entonces mi familia se dio cuenta de lo que me estaba sucediendo y me preguntaban qué era lo que me pasaba. Yo les conté lo que me pasó con el encuentro con esa siniestra mujer, y varios de mis familiares me dijeron que sí, que de hecho en programas de las redes sociales ya habían visto el avistamiento de esa dichosa mujer en la Ciudad de México. Entonces nunca me imaginé que esa señora hubiese sido una bruja, puesto que, como te lo comento, yo no creía en nada de eso. Pero una de mis familiares, una tía para ser exacto, me llevó con una señora especialista en ciencias ocultas de Ecatepec. Y entonces esta señora me dijo que le iba a costar mucho trabajo el combatir el daño que me había provocado esa terrible bruja, pero que me curaría y que tratara de hacer lo que ella me indicara. Para esto hice todo lo que ella me indicó y yo empecé a tener pesadillas, sueños horribles por ese terrible mal que la bruja esa me hizo. Nunca le tomé importancia hasta el día que ya en realidad estuve a punto de perder la vida y que esas quemaduras que me provocó en mi mano me dejaron huellas de por vida, pero que al final de la historia, pues esta señora que empezó a curarme logró salvarme a través de baños, limpias, ese tipo de curaciones que ellos hacen, pero de igual forma con médicos especialistas que me dijeron que no tenía nada más que las quemaduras. Ellos no me encontraron enfermedad alguna. Entonces ahí entendí que todo había sido trabajo espiritual que esta malvada bruja me había hecho, y que clínicamente pues estaba yo sano supuestamente, pero que yo mismo veía y sentía que me estaba deteriorando al grado de casi perder la vida. Pero pues que gracias a otra persona que se dedica a lo mismo logré recuperarme, y hoy créeme que a ese tipo de cosas ya les tengo miedo y respeto. Hoy me doy cuenta que lo que pasan en las redes sociales, de las exploraciones paranormales, del avistamiento con brujas, nahuales o entidades de esa especie, son reales y son ciertas. Y aunque mucha gente sé que se va a burlar o va a tirar hate, como se dice, o van a ir en contra de mi versión que yo estoy contando, solamente yo que lo viví y que lo sufrí, puedo dar fe y testimonio de que en realidad esas cosas malas sí existen y pueden llegar al grado de perjudicar a tu vida, tu economía, tu paz espiritual, tu tranquilidad. Y es por ello que hoy estoy recuperado, sigo trabajando, sigo adelante, pero ya con otro tipo de pensamiento. Hoy creo que sí existe lo malo, así como existe lo bueno. Y que ese tipo de cosas, de situaciones o a esos personajes que uno se llega a encontrar, ya sea en la calle, en el camión
o en el metro. En este caso, lo que me pasó a mí, hay que verse con respeto y de lejitos es mucho mejor. Créanme o no, esta fue mi terrible y terrorífica historia que yo viví al encuentro con la bruja de la estación Garibaldi del sistema de transporte colectivo Metro. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias.